Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados doctores. Gracias a la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro. De igual manera, a su director, el doctor Neira Flores, quien amablemente el día de hoy nos permite nuevamente estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y gracias también a cada uno de los asistentes por estar ahí detrás de la pantalla después de un arduo día de trabajo, un cansado, agotador día de trabajo. Entendemos la jornada, los deberes, las obligaciones que día a día tienen ustedes en su mayoría como operadores del sistema de justicia, sea del Ministerio Público, sea del Poder Judicial, y también abogados litigantes y demás interesados que el día de hoy están participando en esta bonita tarde, donde expondremos pues el tema del delito informático, de fraude informático y su diferencia con el delito común de estafa agravada en la modalidad pues de estafa cometida a través de los medios informáticos o en los entornos virtuales. Así que el día de hoy vamos a exponer brevemente, vamos a hacer un esquema, estimados amigos, de trabajo. Vamos a exponer el tema teórico, la parte, digamos, esencial, doctrinaria, hasta las 6:45. Por un promedio de 35 minutos, son 6:10 hasta las 6:45 vamos a exponer. Luego vamos a desarrollar unos casos prácticos y finalmente vamos a ver una sentencia, un recurso de nulidad que ha salido recientemente y que también remití al correo electrónico de nuestra querida Kenia, que esta tarde nos apoya y que también hará llegar a cada uno de sus correos. Sobre todo, nos interesa analizar el tema de la última modificatoria que se ha producido a este delito de fraude informático, que ha sido publicado el año pasado, en diciembre del año pasado, juntamente con las modificatorias al nuevo Código Procesal Penal, al Código Penal inclusive, por parte, en el marco de la delegación de facultades que le hizo el Congreso, pues en este caso al Poder Ejecutivo. Acertadas o no, hay varios modificatorios interesantes que analizar y en esta tarde también vamos a analizar, por ejemplo, las que comprenden al delito motivo de exposición el día de hoy, que nos convoca el delito de fraude informático. Bien, para empezar, vamos a trazar un esquema general, ya que muchos en la actualidad creen erróneamente, o también quizá por desconocimiento, o por una cuestión pues de no vivir, de no haber visto un caso de ellos, o simplemente pues porque en sí hasta ahora hay bastante confusión, inclusive en los mismos teóricos, en los mismos autores de los libros, de la doctrina sobre delitos informáticos, no hay un consenso. Entonces, primero vamos a hacer un esquema general, vamos a diferenciar qué es un delito informático y cuál es un delito cometido a través de los entornos digitales, virtuales o del Internet, como muchos lo llaman, ¿no? Entonces, partimos como de las definiciones de delito informático con aquel que maneja pues es decir, es el concepto que es mayormente aceptado por la mayoría de autores, que la definición es simple, ¿no? Lo más simple y sencilla que puede haber, que es un delito cometido por medio de computadoras. Eso es el concepto antiguo o quizá el concepto primigenio de delito informático. Aquel se comete por medio de computadoras. Ese criterio prácticamente viene aproximadamente de los años 90 y en adelante, cuando aún no había mucho desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se decía que el delito informático simplemente es un delito cometido por computadoras. Bueno, cojo una computadora, cometo un delito y automáticamente es un delito informático. Ese es el concepto que se manejaba en ese entonces. Pero luego, estimados amigos, ya hay una corriente internacional de muchos países donde hacen una nueva definición, en todo caso, ya no de delito informático, sino de ciberdelito. Ustedes saben que el término ciberespacio engloba pues a un concepto bastante amplio de tecnologías de la información y de la comunicación, y justamente
ciberdelito encuadra, nos indica esta corriente internacional que justamente de política criminal que ha surgido en la mayoría de países, donde indican que ciberdelito es aquel que permite englobar todos los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías no indica si es de la información o de la comunicación, simplemente se refiere a nuevas tecnologías. Entonces, ese es un concepto del cual partiremos, pero luego daremos una definición o una aproximación a la definición, porque aún así, como ustedes ven hasta esta hora, más bien el concepto es confuso. Digamos, en lugar de salir con un concepto claro, qué es un delito informático y qué no es un delito informático, sino es un delito cometido a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces, este concepto que les he mostrado es un concepto, digamos, con el cual particularmente no estamos de acuerdo con el primero, que pues es un concepto bastante desfasado, porque simplemente hace referencia a que el delito informático sería aquel que solamente se puede cometer a través de computadoras, pero no se refiere no aclara o en todo caso no hace una interpretación amplia o digamos una extensión a los demás medios análogos, medios electrónicos análogos, como por ejemplo un teléfono inteligente, un smartphone o una tablet u otro medio que también, es decir, usa los sistemas computarizados. Entonces, inclusive un cajero automático que tiene, obviamente también es una computadora adaptada simplemente al sistema del cajero, pero que en sí viene a ser una computadora. Entonces, no estamos de acuerdo con esta definición de delito informático, ni tampoco, pues, a ver, con el segundo concepto de ciberdelito, es bastante amplio también. ¿Por qué? Porque indica de que, o sea, en ciberdelitos entraría pues todo de tipo de delitos comunes, delitos, digamos, que define en este caso la doctrina como ciberataques puros, ciberataques réplica, de acuerdo al autor Miro Linares. Entonces todos estarían englobados ahí, ¿no? Todos los delitos que se pueden cometer a través de las tecnologías y de la información y de la comunicación pueden ser considerados ciberdelitos. Y no es así. Salvo mejor parecer de otros autores que indican pues de que, es decir, en ciberdelito pueden entrar delitos comunes que son cometidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y también delitos que solamente y solo y exclusivamente pueden ser cometidos a través de estas tecnologías. Entonces, esos dos conceptos, como les indico, a mi parecer son ambiguos, son confusos y no permiten hacer una interpretación clara y adecuada de lo que es los delitos informáticos en sí en la actualidad. Bien, avanzando y haciendo un resumen, estimados amigos, vamos a ver cuál es lo adecuado, ¿no? Delito informático o ciberdelito, es decir, una aproximación, porque en realidad hasta el momento en nuestro país todavía se sigue denominando delito informático, pero en otros países ya se habla de ciberdelitos. Pero me indican, Víctor, por el interno, yo voy a la ley 30.096, que es la ley de delitos informáticos, que ha sido modificada últimamente, y no veo para nada aparecer el delito ciberdelito. No veo, es decir, que se hable de ciberdelitos, más bien se habla de delitos informáticos. Es que lamentablemente, estimados amigos, en nuestro país todavía estamos con el concepto antiguo de delito informático, que solamente hacía alusión pues a aquellos que son cometidos por medio de la computadora. Entonces, en resumen, estimados amigos, ¿cuál es el término adecuado? ¿Delito informático o ciberdelito? Para mayor ilustración nos remitimos a la ley 30.096, la ley peruana de delitos informáticos, y nuestra ley de delitos informáticos habla pues todavía con ese término en sí, ¿no? El término que hemos indicado anteriormente, el término de delito informático, todavía no habla de ciberdelitos. La corriente internacional, los doctrinarios de otros países o inclusive de Argentina, España, que son los más avanzados en este tema, ya hablan de ciberdelitos. Pero en nuestro país todavía seguimos hablando de delito informático. Así que cuando nos vamos a referir, y ojo, no todos los delitos pueden ser encuadrados como delito informático o ciberdelito.
En nuestro caso peruano, solamente nos vamos a referir a los que están contemplados en la Ley 30.096. Y la Ley 30.096 es numerus clausus, es decir, no admite otro tipo de delito por más de que sea cometido a través de la información, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es un catálogo cerrado, digamos, de solamente 8 tipos penales. Es decir, propiamente, si nos referimos a delitos informáticos, solamente nos referimos a, en este caso, fraude informático, suplantación de identidad, obviamente mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, en este caso, acceso ilícito, proposiciones sexuales a menores de edad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y los 8 tipos penales que aparecen en el atentado contra la integridad de datos, también atentado contra los sistemas computarizados. Entonces, es decir, hay un catálogo ahí enumerado. En resumen, estimados amigos, para salir y tener una definición clara, en nuestro país todavía seguimos hablando de delito informático propiamente, y solamente hay 8 tipos penales ahí contemplados en nuestra ley peruana. Los demás delitos que sean cometidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación vendrán a ser delitos, seguirán siendo delitos comunes, solamente que utilizan pues la computadora o el internet o las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta para cometer ese delito común. Es decir, no encuadra perfectamente, no encuadra como delito informático. Dicho esto, ustedes buscarán en lo largo de los 8 tipos penales que contempla la ley 30.096, si es que aparece el delito de estafa agravada o estafas virtuales, estafas, por ejemplo, como el tema de las entradas de los conciertos del año pasado, del 2023. Y pues este delito de estafa agravada no se encuentra en el código, perdón, en la ley 30.096, sino como un delito común con la agravante que es cometido a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero propiamente no puede hablar de un delito informático al tratarse de la estafa cometida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. No más. Ahí quedamos, estimados amigos, para tener una visión clara de lo que es delito informático en nuestro país y que no encuadra como delito informático. Seguimos avanzando, estimados amigos, para poder ya avanzar en nuestra exposición y llegar a la parte central, que son los casos prácticos, y también ver la diferenciación y también esta importante jurisprudencia que ha salido últimamente en el mes de febrero sobre el delito de fraude informático. Y también la modificatoria, acertada o no, queremos analizarlo con ustedes, del delito de fraude informático, que es el artículo 8 de la ley 30.096. Avanzando, estimados amigos, en las diapositivas, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos aspectos generales, esto es como la introducción, estimados amigos, al tema del día de hoy. En los delitos informáticos, hay bien jurídico, hay sujeto activo, hay sujeto pasivo, son los elementos típicos del delito, ¿verdad? En cuanto al bien jurídico, primero está la información y los sistemas informáticos. Algunos consideran también la ciberseguridad, que es muy importante también, un importante bien jurídico, y que forma pues parte de los nuevos bienes jurídicos que van incorporándose a nuestros sistemas legales, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, la ciberseguridad o los datos contenidos como información informática o información contenida y transmitida a través de los medios digitales iba a ser un nuevo bien jurídico? Esto no estaba planeado. En la actualidad, la información, los datos, como es en sí el bien jurídico más propiamente descrito, los datos informáticos son un nuevo potencial en los cuales hay empresas que se dedican a ello. Por ejemplo, aquellos que venden base de datos se dedican, pues, han visto un potencial en este mercado, como es vender la información. ¿Por qué? Porque a través de la información, pues, se van a captar posibles compradores, posibles clientes, por ejemplo, para las agencias publicitarias o para las agencias de telemarketing, las operadoras de telefonía que realizan este tipo de servicios. Entonces, la información es un nuevo
bien jurídico que ha sido incorporado. Los datos son parte de los nuevos bienes jurídicos que han sido incorporados a nuestras legislaciones y específicamente pues dentro de la ley 30.096, a los cuales se refieren los 8 tipos penales y vulneran pues claramente este bien jurídico. Y no es el único bien jurídico, en este caso, afectado por los delitos informáticos, sino también hay secundarios, hay bienes jurídicos secundarios, como por ejemplo la indemnidad sexual, en este caso, en el delito de proposiciones sexuales a menores de edad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y también el bien jurídico intimidad, por ejemplo, en cuanto a la divulgación pues no autorizada de contenidos que afecten la intimidad. Entonces, son nuevos bienes jurídicos que justamente han ido incorporándose a nuestras legislaciones. En los sujetos activos, en realidad, puede ser cualquier persona con conocimiento de informática, aquel, digamos, aficionado a la informática. No es necesario de que haya una cualidad especial, es decir, que sea un ingeniero, un profesional de la computación o de la informática, para ser un ciberdelincuente, para cometer un delito informático. Nosotros simplemente con conocimientos básicos de informática podemos cometer cualquiera de los 8 tipos penales que contempla la ley 30.096, es decir, no hay una cualidad especificada. Inclusive, les comento, a nivel nacional, los hackers o aquellos que andan realizando compras por internet con tarjetas no autorizadas, en ese caso, la mayoría son jóvenes, son adolescentes que son aficionados, por ejemplo, a los juegos virtuales, a los juegos en línea. Simplemente en sus ratos de ocio, pues agarran y empiezan a comprar datos de tarjetas o a enviarse entre ellos, intercambiar información de tarjetas bancarias y simplemente como un reto hacen lo de a realizar compras a través de los medios virtuales, a través de plataformas de internet, a través de servicios de delivery, y resulta pues de que es tan vulnerable el sistema de los bancos, ven que estos sistemas son tan vulnerables que simplemente para hacer una compra no necesitan más datos que el número de la tarjeta, el nombre del titular y la clave CBV, que es una clave de verificación, el cual consta de 3 dígitos y está detrás de la tarjeta bancaria. Entonces, es bastante fácil. Eso es en cuanto a las compras. Y ahora, en cuanto a las transferencias, pues estos aficionados de hackers, porque en realidad mayormente son amateurs, o sea, son aficionados a este tipo de ataques más que profesionales. No hay muchos hackers profesionales, digamos, del ramo o que tengan la especialización en informática o que han estudiado la carrera de ingeniería informática. En nuestro país han visto, pues, de que los sistemas de los bancos, por ejemplo, es fácil de vulnerar. En cualquier momento puedo suplantar a una persona, hacerme pasar por ella, crearle una cuenta bancaria o simplemente crear pues un enlace de una página de banco, una página clonada en el cual lo envío y como las personas mayormente por desconocimiento todavía no saben cuándo es una página oficial del banco y cuándo no, simplemente hacen clic, ingresan sus datos, ingresan su número de tarjeta e ingresan la clave. ¿Qué más quiere el ciberdelincuente? Tiene todos los datos. Entonces, este tipo de engaños a diario suceden, estimados doctores, y hay miles de agraviados a nivel nacional. O sea, en realidad, en resumen, lo que les quiero decir es de que la ciberseguridad es un nuevo bien jurídico que debe ser tomado en cuenta tanto por las entidades bancarias, las operadoras de telefonía, las instituciones públicas que manejan datos públicos, datos personales como el RENIEC, que en realidad es una coladera de datos y lamentablemente muchos de estos van a parar a las páginas de Telegram, a las páginas donde se venden esos datos. Eso es innegable, pues no creo que eso es en duda de que de las instituciones públicas mayormente son de donde se filtran los datos de las personas, su número de DNI, sus datos personales, inclusive su huella digital. De las entidades bancarias, para nadie es un secreto que a día se venden pues en el mercado negro los números de las tarjetas, los números de las cuentas bancarias. Es decir, el sistema de ciberseguridad, estimados amigos, de los bancos, de las entidades privadas, de las entidades públicas, no es seguro.
Y en nuestro país no hay una ley de ciberseguridad, estimados amigos, que proteja a los ciudadanos en sí, a la ciudadanía en general, de este tipo de ataques. Es decir, ¿qué sanción reciben los bancos, por ejemplo, o qué sanción reciben las entidades públicas y privadas que almacenan los datos si es que se comete un delito informático? Muy pocas veces se logra demostrar la responsabilidad de las entidades y estas son sancionadas como terceras civilmente responsables en muy pocas ocasiones. Y mucho más, pues, atribuir una responsabilidad penal a estas entidades. Entonces, en conclusión, la idea mía, o bueno, el planteamiento es de que también se incorpore o se atribuya a las entidades, aquellas entidades, pues, de que por incumplimiento o por negligencia o por descuido o por quizá porque simplemente no se les ocurrió o no quisieron hacerlo, no brindaron la seguridad necesaria, pues la ciberseguridad adecuada para el uso de sus plataformas digitales. Entonces, el bien jurídico ciberseguridad es el nuevo bien jurídico que debe ser incorporado a nuestra legislación y en el planteamiento, por ejemplo, que se envió a la modificatoria de la ley 30.096, además de incorporar, de solicitar que se incorpore como responsables también a aquellos que facilitan sus cuentas con conocimiento, ojo, eso sí, con dolo, con conocimiento de que es para una transacción ilícita, pero aún así brindan sus cuentas bancarias, esto también sean responsables. Antes no había cómo, en todo caso, sancionar a estas personas, salvo como cómplice o en ese caso por el tema de la autoría de participación, ¿no? Pero ahora vamos a ver más adelante que ya se ha logrado modificar esta parte del delito de fraude informático, la parte final, donde ya incorpora pues a las personas que cooperan o colaboran con la comisión de estos delitos. Bien, avanzamos, estimados doctores. Y en cuanto a los sujetos pasivos, pueden ser cualquier persona, adulta, niño, profesional, joven, todos podemos ser víctimas de un delito informático, estimados amigos, con conocimiento o sin conocimiento. En su mayoría, por ejemplo, como el delito de fraude informático, no se requiere que la persona esté enterada. Es decir, es una sustracción sin conocimiento del afectado. Se entera simplemente porque le llegó pues la notificación. Esto sí le llegó la notificación del banco al correo electrónico, al WhatsApp o mediante mensaje de texto de que les extrajeron dinero sin su autorización. Es decir, cualquiera puede ser, no necesariamente tiene que caer en un engaño, porque si es un engaño ya que ha existido previamente, ya no estaríamos ante el delito de fraude informático, sino ante el delito de estafa agravada, porque ya hubo un engaño previo a ello que causó pues un desplazamiento patrimonial. Muy bien, el sujeto pasivo puede ser cualquier niño, anciano, adulto, joven, profesional, abogados, ingenieros, fiscales, jueces, a todos nos pueden podemos ser víctimas de un delito informático y también, en este caso, del delito de fraude informático que estamos exponiendo en esta tarde. Ahora, en la actualidad tenemos un convenio marco, un convenio a nivel internacional al cual nuestro país también está suscrito, que es el Convenio sobre Ciberdelincuencia, pero que la mayoría lo denomina Convenio de Budapest, que justamente es por el lugar donde se firmó, en la ciudad de Budapest, Hungría, en el 2001, pero que en nuestro país lamentablemente entra en vigor recién en el 2019. Y nuestra ley de delitos informáticos, ¿de qué año es? Del año 2013. Entonces, quiere decir que nuestro país ha estado... digamos, hemos tenido una ley en base al convenio de Budapest o al convenio sobre ciberdelincuencia, pero es decir, sin que nuestro país sea por lo menos adherido a ese convenio. Bueno, en resumen, lo importante de esto es de que ya existe, es decir, estamos dentro de él. Tenemos nuestra ley peruana, la ley 30.096, que es la ley de delitos informáticos, que está vigente desde el 2013, que ha sido modificada. Y también estamos adheridos ya al convenio sobre ciberdelincuencia que está vigente desde el 1 de diciembre del 2019, que ha sido ya adecuado pues a nuestra legislación, ha sido incorporado a nuestro cuerpo normativo de convenios internacionales al cual estamos adheridos. Entonces, avanzando con la exposición, tenemos en el convenio de Budapest, tenemos un total, tenemos 3, 6, 7, 8 tipos penales que contempla el convenio de Budapest.
es decir, que da el marco, mejor dicho, el marco normativo o una idea, un marco general para que en cada país ya se adecue pues, de acuerdo a su legislación interna, ¿no? En este caso, por ejemplo, el legislador peruano vio que el delito de pornografía infantil ya estaba en el Código Penal, entonces simplemente se reservó esa parte. El delito los delitos contra la propiedad intelectual y de los derechos afines, por ejemplo, que estaban contemplados en el Convenio de Budapest, nuestros legisladores también advirtieron que teníamos ya un capítulo entero dedicado a ese tipo de delitos contra la propiedad intelectual, entonces simplemente ya no se incorporó esta parte a nuestra ley 30.096 porque ya contaba pues con una tipificación propia en el Código Penal como un delito común. Ahora bien, las necesidades, estimados amigos, que existe en la actualidad de que estos delitos sean combatidos con eficiencia, con tecnología, con información a la ciudadanía, con un trabajo coordinado, intersectorial. ¿Qué es lo que pasa, estimados amigos, con la ciberseguridad en nuestro país? Parece que a nadie le interesa. A pesar de que las entidades bancarias, a pesar de que los bancos día a día son víctimas de este tipo de ataques, pues al parecer, debido a los seguros con los que cuentan u otros tipos de protección, digamos, ya no del sistema informático, sino del tema de seguros, simplemente no les interesa, porque de lo contrario, estimados amigos, habría pues la iniciativa, por ejemplo, en este caso de la Asociación de Bancas, que es la ASBank, juntamente con la Secretaría de la PCM, Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros, las fiscalías, en este caso especializadas, o las fiscalías comunes en conjunto, es decir, el Ministerio Público, porque no solamente se trata pues de la fiscalía especializada, sino en realidad de todo el cuerpo que conforma el Ministerio Público, todas las fiscalías a nivel nacional, la Policía Nacional, no solamente el área especializada, que es la divindad, sino también toda la policía en su conjunto, porque ¿quién ve delitos informáticos o quién recibe una denuncia de delitos informáticos allá en el último rincón de nuestro país? Es la Policía Nacional. El mismo Poder Judicial, por ejemplo, para conocer cuáles son los criterios para determinar si si tal conducta encuadra o no en un delito informático, es el Poder Judicial. Entonces, hace falta un trabajo coordinado, tanto del sector público como privado, para reforzar ese tema y ver cómo se trabaja, cómo se fortalece el tema de la ciberseguridad en nuestro país. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sé, desconozco, pero la idea es esa, justamente que se trabaje para poder llegar a buen puerto, porque de lo contrario vamos a tener miles y miles de víctimas más que luego, pues, sus derechos, luego de ser vulnerados, no son reparados, porque simplemente todos se lavan las manos. Se comete un delito de fraude informático, el banco se lava las manos. Dice, simplemente la transferencia se realizó con la clave o el token que, es decir, el banco le envió a la persona con los sistemas de seguridad necesarios, cuando esto no es así. La entidad, por ejemplo, si se trata de una suplantación digital con posterior fraude, una suplantación de identidad con posterior fraude informático, es decir, que primero cortaron la línea telefónica, la repusieron y con este número de telefónico empezaron a cometer el delito de fraude informático. Es decir, se cometió primero una suplantación de identidad, luego un fraude informático. La entidad, en este caso de telefonía, simplemente se lava las manos y echa la culpa pues al banco. Y el banco echa la culpa a la entidad de telefonía. Es decir, ¿quién finalmente responde? ¿Quién es el responsable? En este caso, por el fraude informático. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Y mientras sigamos teniendo este tipo de descoordinaciones, no un trabajo conjunto, lamentablemente vamos a seguir teniendo miles de víctimas, de las cuales muchos de ellos no se ha logrado obtener justicia, simplemente los casos han sido archivados. Bien, avanzamos, estimados amigos. Eso es en cuanto a las necesidades urgentes que hay, establecer mecanismos de cooperación, en todo caso, tanto internacional como también nacional, interinstitucional. De igual manera, estimados amigos, hay muchas cosas por legislar en nuestro país, como la conservación de datos, por ejemplo, la revelación de datos. Si bien es cierto, está en el convenio, en el segundo convenio en el segundo protocolo del convenio de Budapest, pero en nuestra legislación nacional todavía no ha sido incorporada. Por ejemplo,
el hacking judicial, el hacking remoto, que es justamente para perseguir este tipo de delitos informáticos, el hackear a una computadora de donde se ha detectado que se viene realizando un delito informático. Hasta el momento no se puede, es decir, no tenemos el marco adecuado. ¿Cuándo se va a hacer? No lo sabemos. Luego tenemos, por ejemplo, también falta legislar en cuanto a la obtención de información en tiempo real. Hasta el momento, si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones, pero, por ejemplo, eso solamente se refiere a la interceptación de comunicaciones de vía teléfono, es decir, en tiempo real. Pero hasta el momento, por ejemplo, no se ha logrado, no existe mecanismo ni tecnología, ni tampoco el mecanismo legal para interceptar redes informáticas o redes sociales, inclusive, por ejemplo, como WhatsApp, como Telegram, como correos electrónicos u otro tipo de medios o tecnologías de la comunicación. Y he sabido de que en la actualidad los delincuentes, por ejemplo, y más que todo los ciberdelincuentes, ya han migrado. Ya los delitos no se cometen a través no se coordinan previamente y no se cometen a través de llamadas telefónicas, sino a través de llamadas de Telegram, a través de llamadas de WhatsApp, a través de audios, a través de mensajes de texto enviados por WhatsApp. Pero lamentablemente, al no tener la tecnología adecuada para interceptar WhatsApp, para interceptar redes sociales, lamentablemente la ola de este tipo de delitos sigue incrementándose. Hasta el momento no se puede, estimados amigos, interceptar ni legalmente ni tampoco tecnológicamente este tipo de comunicaciones. Y entonces los delincuentes ahora ya saben que una llamada telefónica puede ser interceptada y puede ser escuchada y grabada y luego pues investigada. Entonces los delincuentes ahora cometen los delitos, por ejemplo, a través de Telegram, que es una red bastante cerrada y que no permite pues identificar a quiénes son los que envían. Se permite ocultar la información, eliminar fácilmente, no dejar registro. Es decir, es una plataforma bastante empleada por los delincuentes, no solamente los delincuentes informáticos, sino de la delincuencia común también. Otro tema, estimados amigos, urgente es el de establecer procedimientos claros. Hasta el momento no hay un solo protocolo, por ejemplo, que permita uniformizar criterios realizados más que todo por la Policía Nacional y por el Ministerio Público, que permita establecer cuál es el procedimiento a seguir, por ejemplo, ante una denuncia por fraude informático, por suplantación de identidad, que son los delitos más cometidos de los delitos informáticos. No existe un solo protocolo hasta el momento. En las fiscalías especializadas se realizan un tipo de procedimientos y en las fiscalías comunes se realizan otro tipo de procedimientos. Es decir, no hay una homologación de criterios y esto perjudica, estimados amigos, grandemente la investigación, porque lamentablemente es bastante confuso y más que todo en los lugares más alejados, al desconocer ese tipo de procedimientos, lamentablemente la mayoría de casos terminan archivados o simplemente pues las partes ya viendo que no se está avanzando su caso, simplemente abandonan el caso y no muestran interés en ello porque saben pues que no va a llegar a buen puerto. Y en cuanto a la obtención de pruebas electrónicas o informáticas, también falta bastante, es decir, por establecer mecanismos porque la prueba electrónica, la prueba digital es bastante vulnerable, es bastante dúctil, es bastante modificable, alterable y una serie de características más. Es decir, por ejemplo, en este momento una publicación puede ser realizada en Facebook o en Telegram, en Instagram, y puede ser fácilmente eliminada. Es decir, se puede cometer a través de estas publicaciones delitos, pero si lamentablemente no existen los mecanismos para obtener esta prueba electrónica, para obtener la cadena de custodia digital, que es bastante importante para generarle el código hash a este contenido, lamentablemente vamos a perder esta prueba digital y simplemente vamos a ir a juicio o a la investigación con un pantallazo, el cual, si bien es cierto, no se ha dicho que no es válido, es decir, a nivel nacional se da valor probatorio, pero un valor probatorio bajo, tiene que ser corroborado por otros medios. Pero si tendríamos los mecanismos, por ejemplo, para obtener pruebas digitales y asegurarlas como tal, con un código hash en contenido digital, entonces, pues, nuestra investigación tendría mayor éxito.
por las características que indiqué, pues, de que la prueba digital es una prueba bastante vulnerable, bastante eliminable, y por lo tanto hay bastante impunidad también en ello. Ahora bien, vamos a ir rápidamente avanzando sobre la ley de delitos informáticos. Ustedes lo pueden realizar en cualquier momento, lo pueden revisar. Lo que sí nos interesa, estimados amigos, es el delito de fraude informático, que justamente ya está establecido en el artículo 8 del Convenio de Ciberdelincuencia y simplemente se refiere, así de modo genérico, indica a que se deba, los países que adoptan este convenio, que se adhieren a este convenio, adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados, deliberada y legítimamente. Ese es el verbo rector que siempre está en los delitos informáticos, que causen prejuicio patrimonial a otra persona, es decir, que haya un menoscabo en su patrimonio, mediante los siguientes verbos rectores: introducir, alterar, borrar, suprimir datos informáticos. Eso es un primer supuesto, un primer apartado. Luego, ya de manera general, para encuadrar los actos o digamos, las conductas que no pueden encuadrar en la parte primera, dice el apartado B: cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático con la intención dolosa o delictiva de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra persona. Entonces, ya ese apartado es bastante amplio. Dice cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Estamos hablando entonces de que necesariamente el fraude informático tiene que ser cometido mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, y no solamente eso, sino mediante los sistemas informáticos, con la afectación de datos informáticos. Tenemos en el artículo 8 el delito justamente que nos trae a estudio el día de hoy, que nos ha convocado el día de hoy, el delito tan común y frecuente de fraude informático. Nos decía este artículo antes de la modificatoria, luego vamos a ver cómo ha quedado después de la última modificatoria del año pasado. Decía de que el que deliberada e legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, es decir, yo, digamos, Juan Pérez, me apodero de la clave o también realizo cualquiera de estos verbos rectores que indica aquí el tipo penal, procurando para obtener para mí un beneficio, un provecho ilícito, dice, en perjuicio de tercero. No habla de un provecho económico, ojo, sino simplemente dice un provecho ilícito. Es bastante amplio porque, pues, provecho ilícito puede encuadrar como un beneficio económico y también cualquier otro tipo de beneficio. Indica aquí el verbo rector: diseñar, introducir, alterar, borrar, suprimir, clonar datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el sistema en el funcionamiento de un sistema informático. En ese entonces la pena era de no menor de 3 ni mayor de 8 años. Esa es la pena base, el tipo base, digamos. Ahora, había un agravante allí y sigue habiendo un agravante. La pena se agravaba de 5, mínima 5 y máxima 10 años cuando se trataba de patrimonio del Estado designado a fines asistenciales o de programas de apoyo social, como programas juntos, como en este caso los bonos, por ejemplo, que hasta ahorita siguen viendo las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia y también las fiscalías comunes a nivel nacional, porque esto de los bonos, pues, que se otorgaron por parte del Estado a las personas supuestamente o que más lo necesitaban, entonces todavía se siguen viendo esto. Esto estaría contemplado justamente dentro de este agravante, ¿no? El agravante de haberse afectado el patrimonio del Estado con fines asistenciales. Bien, esto era antes de la modificatoria última. Luego se publica el año pasado el decreto legislativo 1614, justamente con una serie de medidas, un paquete de medidas en materia de combatir la delincuencia. Y en este caso se publica el decreto legislativo número 1614 de fecha 21 de diciembre del 2023, donde ya se cambia un poco y se amplía ahora sí el verbo rector. Por ejemplo, si antes teníamos hasta aquí teníamos, por ejemplo, de que el que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión,
clonación de datos informáticos. Hasta ahí era el verbo rector, es decir, anterior. Ahora ya se ha agregado esta partecita que ustedes pueden ver que sigue, ¿no? Suplantación de interfaces o páginas web o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Bueno, eso de manipulación o en el funcionamiento de un sistema informático, eso ya estaba, ¿no? Lo que se ha agregado, vamos a ver si esto es beneficioso o no, es el tema de suplantación de interfaces o páginas web o cualquier interferencia. ¿Por qué, estimados amigos? Y les voy a explicar. Como estaba los verbos rectores anteriormente, bueno, todavía permitían, es decir, diferenciar el delito de fraude informático con el delito de estafa agravada mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta ahí está todo claro, estaba todo claro. Pero si ahora la modificatoria que ha introducido el decreto legislativo 1614 y publicada el 21 de diciembre del 2023, causa mayor confusión. ¿Por qué? Porque, es decir, aquí está incorporando otro delito, que es, ustedes se han podido dar cuenta, que es la suplantación de interfaces o páginas web o de bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta donde indica suplantación de interfaces o páginas web. ¿Por qué? Porque aquí hay otro delito más ya. Se trata, pues, del delito de suplantación de identidad, en este caso, de los bancos, en este caso, o de cualquier entidad de su página web. Entonces, yo no sé cómo va a quedar eso, si va a absorber en este caso cuando suceda, por ejemplo, la suplantación o la clonación de una página web de un banco, cómo va a quedar, ¿no? Si va a seguir siendo concurso real de delitos o concurso ideal de delitos de fraude informático con suplantación de identidad, o simplemente ya esta modificatoria va a absorber, ¿no? Va a absorber el delito de suplantación de identidad y simplemente se va a ir por el delito de fraude informático. Es bastante confuso, para mí no es nada claro y más bien esto trae bastante problemas. ¿Por qué, estimados amigos? Porque hasta ahí teníamos que, es decir, se había introducido otro delito, se había subsumido en el delito de fraude informático porque ya se había agregado la parte de suplantación de interfaces o páginas web de las entidades, llámese empresas, de las entidades públicas y privadas, empresas o también en este caso instituciones del Estado. Pero ahora nos trae otro problema esta modificatoria, estimados amigos. Les voy a decir cuál es. De que si inicialmente estábamos pensando de que ya teníamos claro de que fraude informático era la sustracción sin conocimiento de la parte agraviada, la sustracción subrepticia, es decir, es como lo que llamaríamos en el plano físico, en la esfera física, en este caso, un hurto. En todo caso, ya no tendríamos, pues, en este caso, ello, ¿no? ¿Por qué? Porque indica la suplantación de interfaces o páginas web. Ustedes han podido ver de que las páginas web son suplantadas o creadas para engañar al agraviado, para hacerle creer que pues se trata de una página auténtica, de una página original del banco que está requiriendo su clave, donde inducido al error introducen su clave y también su número de tarjeta. Finalmente los delincuentes logran apoderarse del dinero. Entonces, esto nos trae problemas. ¿Por qué? Porque ya nos dejaría sin piso para hablar de delito de estafa agravada cometida mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. Mi punto de vista, estimados amigos, es de que esto se debería suprimir. ¿Por qué? Nos va a traer bastantes problemas al momento de subsumir las conductas en uno u otro tipo penal. Más que todo porque, como les indiqué, nos va a traer problemas. Uno, porque ya no vamos a poder ir también en concurso ideal de suplantación de identidad de las entidades públicas o privadas, ni tampoco vamos a poder, por ejemplo, si una persona introdujo a Juanito, digamos, le llegó un mensaje con un enlace donde ingresa creyendo que se trata de una página web del banco, ingresa sus datos, ya no vamos a poder ir por el delito de estafa agravada, que justamente la pena se puede incrementar, sino vamos a tener que ir necesariamente por el delito solamente de fraude informático, porque ya la suplantación de la página web ya está contemplada. Ojo, pero acá no habla del engaño. Ahí también podría servirnos para dilucidar, ¿no? No habla
no habla del engaño que ha sido previamente inducido el agraviado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, podríamos seguir yendo por el delito de estafa agravada en la modalidad, pues, en ese caso cometida por las tecnologías de la información y de la comunicación, porque hubo un engaño previo. Así que superado y hecha esta pequeña aclaración, indico de que esta parte que ha introducido la modificatoria del decreto legislativo 1614 del 21 de diciembre de 2023 debería ser eliminada, suprimida, pero podríamos seguir acusando todavía por el delito de suplantación de identidad de las páginas de las empresas, de las entidades públicas y privadas, y todavía, como estaba en el estado anterior este artículo, podríamos seguir acusando también en el caso de engaño, de haber inducido previamente a un engaño a la víctima, podríamos ir todavía por el delito de estafa agravada cometida mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. Ojo, estimados amigos, y también algo muy importante que destacar en esta modificatoria es de que la pena se ha agravado. Ustedes en el recuadro anterior han visto que la pena sería de 3 a 8 años. Esto daba lugar, pues, en todo caso, podía manejarse para las terminaciones anticipadas o para, pues, una salida alternativa al proceso, ¿no? A la investigación. Pero ahora ya tenemos que la pena se ha incrementado. En el artículo que ustedes están viendo allí, que es la última modificatoria, la pena ya no es de 3 a 8, sino la pena para el delito de fraude informático es, ojo, de 4 a 8 años. Es decir, ya está al borde, ¿no? Ya no se podría aplicar mucho el tema de la terminación anticipada ni los beneficios premiales que traía, pues, esto, ¿no? La confesión sincera y también la terminación anticipada, pero más que todo la terminación anticipada. La pena entonces ahora es de 4 a 8 años. Ahora, hay un agravante, estimados amigos, ya que, a ver, vamos a ver si se ha modificado este agravante. La agravante anteriormente, cuando era patrimonio del Estado para fines sociales, era de 5 a 10 años. Vamos a ver la modificatoria y ha quedado tal cual, ¿no? Ha quedado tal cual, no hay ningún problema. En la parte final de este artículo modificado, sí hay algo que se ha incorporado, para muchos para bien, para otros todavía esto es un poco confuso, de que indica la misma pena se aplica al que intencionalmente colabora con la comisión de alguno de los supuestos de los párrafos precedentes, facilitando las transferencias de activos. Ahí, alto ahí. Un momentito. Indica el que intencionalmente dice colabora. Intencionalmente hablaríamos de dolo, ¿verdad? O sea, con conocimiento previo que se iba a realizar un delito informático, colabora, presta auxilio para la comisión del delito de fraude informático, es decir, con el que está realizando la acción, con el hacker, con el que ha ingresado a ese banco, o a la cuenta de ese usuario, ¿no? Aquí entra... ya se penaliza prácticamente el papel de los denominados mulas, ¿no? De aquel que brinda su cuenta, de aquella persona con conocimiento o sin conocimiento, que brinda su cuenta para que se le realicen depósitos sin sospechar de que se trata, o con la sospecha también de que, pues, no es muy común que una persona cualquier persona civil tenga una cuenta bancaria y que por ninguna modalidad podría solicitar el apoyo de otra persona, porque naturalmente podría crearse una cuenta y podría solicitar el mismo titular, o la persona interesada podría solicitar que se le transfiera ese dinero. Entonces, aquí se penaliza ya aquel que facilita su cuenta, estimados amigos, para la transferencia de activos. Aquí nos habla, en general, no dice transferencia de dinero, no dice transferencia de bienes, digamos, de bienes patrimoniales, sino habla transferencia de activos. Es un término bastante amplio, estimados amigos, en activos, ¿no? Entonces, esta última modificatoria, ojo, y esto debemos tenerlo en cuenta también como abogado, no vaya a ser que mañana, más tarde, nos llame un amigo, un conocido, una promoción de colegio, una persona que no vemos hace años, nos diga, por favor, te voy a pagar, en esos momentos se me ha bloqueado mi tarjeta, préstame tu cuenta, préstame tu tarjeta bancaria.
para que te hagan una transferencia, yo te voy a pagar por ello, para que no caigamos en esto. Hay que sospechar por lo menos de que pues no es muy común de que una persona no tenga una cuenta bancaria y que lo pueda realizar por sí mismo. Entonces, este párrafo ya penaliza la colaboración de aquel que brinda su cuenta con la finalidad de que pues se le realicen transferencias producto del fraude informático. Ahora, demostrar que no lo hizo intencionalmente es bastante complicado, estimados amigos, porque lamentablemente pues hay la presunción de que cada uno maneja sus cuentas, que cada uno se obtiene, saca, tramita su cuenta para él mismo, ¿no? No para realizar pues este tipo de operaciones. Y que la clave y el número de tarjeta, el número de cuenta es de conocimiento personal y es de uso exclusivo del titular de la cuenta y de la tarjeta. Entonces, bajo esa presunción, estimados amigos, hay que tener bastante cuidado para evitar ser investigados por el delito de fraude informático, porque, como les indiqué, esta última modificatoria ya penaliza los actos de colaboración para el delito de fraude informático. Los elementos típicos, ahí lo tienen ustedes, el bien jurídico protegido es el patrimonio, en general, puede ser dinero, puede ser inclusive puntos de bonus, puntos de la TAMPAS, cualquier tipo que tenga que sea equivalente a dinero o patrimonio, específicamente cualquier bien que pueda ser equivalente a él. La conducta, según el autor Pérez López, Jorge Pérez López, a quien mandamos un saludo, uno de los cuales pues ya hace una definición clara en su libro Delitos Especiales de la editorial Gaceta Jurídica, hace una aclaración, no se trata pues de una manipulación de un sistema informático. Es decir, estimados amigos, necesariamente para cometerse el delito de fraude informático se requiere la manipulación del sistema informático, es decir, la manipulación de la cuenta, la manipulación de las claves, cualquiera de ellos. Pero si, por ejemplo, en esos momentos estoy en internet y por ahí me ofrecen un producto en ofertón, un producto bastante barato, bastante cómodo, y yo sin sospechar de que se trata de una estafa, simplemente realizo el depósito a una cuenta, un Yape, un Plin. Lamentablemente, yo mismo, además de que me estoy poniendo en peligro, además de esto, de la autopuesta en peligro, de la autotutela y lo demás, ya no encuadra esta conducta que me están realizando como el delito de fraude informático, porque en ningún momento manipularon mi cuenta, manipularon mis claves, sino que yo mismo, inducido al error, al engaño, realizo en este caso una operación, un depósito. Entonces ya no estaríamos frente al delito de fraude informático, sino ante el delito de estafa. Ante el delito de estafa común o delito también puede encuadrar quizá como estafa agravada, según el caso. Pero ya no propiamente el delito de fraude informático. El delito de fraude informático necesariamente, ojo, requiere de la manipulación del sistema informático o de los datos y claves de las cuentas bancarias. Ahí tenemos definiciones del autor Pérez López, también del autor, del doctor Villavicencio Terreros, el cual también ya hacía una mención ahí en un artículo muy interesante que lo pueden encontrar en internet, que justamente está colgado en una revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, ahí ya pueden ustedes ver algunas aproximaciones, si es posible, al delito de fraude informático. Entonces, en conclusión, para el delito de fraude informático necesariamente se requiere la manipulación de un sistema informático de los datos bancarios y de las claves bancarias. Así es. Otro tipo de conductas no encuadran si es que no se realiza con ello. Mediante la manipulación de estos que hemos mencionado, no encuadraría como delito de fraude informático. Bien. El sujeto activo puede ser cualquier persona con conocimientos básicos de informática, como le indiqué, aficionados, a personas que son aficionados a este tipo de ataques, realizan pues, debido a la baja protección de los sistemas informáticos, realizan este tipo de ataques como retos o no sé por qué, por afición, inclusive compran productos hasta para la novia, para la enamorada. Imagínense
y después, en realidad, después cuando la fiscalía investiga, pues tiene que llamar inclusive hasta la enamorada, a la persona a la cual se le ha realizado al beneficiario de esta compra, de este producto que se entregó. Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona con conocimiento básico de informática. El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica también. En los últimos días hemos visto empresas, inclusive, que han sido víctimas de fraude informático, de los cuales les han sustraído miles y miles de soles de sus cuentas, de las cuentas corporativas. Entonces, vemos que no solamente personas naturales, sino personas jurídicas también pueden ser víctimas del delito de fraude informático. Ojo, que el delito de fraude informático mayormente se realiza en concurso real o concurso ideal con otros delitos, por ejemplo, como suplantación de identidad, que se relacionan bastante y también se cometen bastante junto con con este delito, y también el delito de falsedad genérica, es decir, falseando documentación, suplantando personalmente, físicamente, que ya no encuadraría pues como suplantación de identidad, porque la suplantación de identidad, recordemos que solamente se da a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y ya cuando la suplantación de identidad se realiza de manera presencial, ya es falsedad genérica. Inclusive se podría hablar de falsedad ideológica si se trata pues de falsificación de otro tipo de documentación. Entonces, el delito de fraude informático siempre se relaciona con otros delitos, así que hay que tener bastante cuidado. Pero si hay una manipulación del sistema informático, de la manipulación de las claves, de las cuentas de los usuarios, entonces hablaríamos también de un fraude informático. A la par, la tipicidad habla pues de que tiene que ser con conocimiento, ¿no? El que deliberada legítimamente pues realiza esta conducta, ¿no? Ahora, ese es en cuanto al sujeto activo, al principal, digamos, ¿no? Al autor. Pero si hablamos del cómplice o el que brinda auxilio, en este caso, el dolo es bastante referencial, ¿no? Porque en todo caso, pues, esta persona puede que sin conocimiento haya brindado su número de cuenta para que le realicen una transferencia, pero, por ejemplo, por no tomar las precauciones necesarias o por lo menos sospechar de que se trataba de un acto irregular, lamentablemente va a seguir investigado. Que en juicio se demuestre o no el dolo, la fiscalía acredite o no y la parte haga su descargo, eso ya pues es parte de la investigación, pero mientras tanto va a continuar investigado por ser cómplice en este caso del delito de fraude informático. Ahora, la pena, ya hemos indicado que en la actualidad es de 4 a 8 años y también en este caso para el cómplice también es la misma pena. Seguimos avanzando, agravantes, ya las tenemos, ya lo hemos indicado, de que se trata pues de también podría encuadrar como agravante el artículo 11 de la ley 30.096, que habla pues de que la pena se agrava si se trata pues de, en este caso, personas que tienen uso privilegiado, hacen uso privilegiado de esa información, como por ejemplo los trabajadores del banco, los trabajadores de las empresas de telefonía, los trabajadores del RNIEC, los trabajadores de Fiscalía, de Poder Judicial, que hacen uso de los datos, de sus sistemas para cometer delitos informáticos. Entonces, si el que comete este tipo de delitos lo realiza como parte de una organización criminal o usando la información que conoce en relación de su cargo, la pena se agrava hasta por sobre los 13 años y medio de pena privativa de la libertad. Bien. Luego, estimados amigos, ya vamos a entrar al delito de estafa agravada. El delito de estafa agravada que nos interesa es el artículo 196A y numeral 5, donde nos indica el tipo base de la estafa, el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, induciendo, manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. La pena es de 1 a 6 años de pena privativa de la libertad. Pero lo que nos interesa a nosotros, estimados amigos, es el delito de estafa agravada. En el 196, numeral 5, que ya la pena es de 4 hasta 8 años. Es decir, una pena en la actualidad igual que el delito de fraude informático. Si la estafa es realizada para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o crédito emitidos por el sistema bancario, el sistema financiero bancario.
Entonces, aquí tenemos, estimados amigos, que, por ejemplo, desde mi criterio, salvo mejor parecer o criterio de otros autores o de otras personas, de fiscales, jueces, operadores de justicia, de que en este caso, si hay un engaño previo para acceder o sustraer a los datos de las tarjetas, para mí, a pesar de la modificatoria que ha sido introducido últimamente en el delito de fraude informático, esto continúa siendo estafa agravada. Así que no hay mayor discusión en ello. Ahora, los elementos típicos de la estafa, ustedes ya lo saben, el patrimonio, el bien jurídico es el patrimonio, luego de la acción engañosa hay un desplazamiento patrimonial. El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es el titular del bien, obviamente, el titular del patrimonio. Ahora, los elementos del engaño, o perdón, de la estafa, según la casación 425, es el engaño, el error en la representación de la realidad, es decir, por ejemplo, en este caso, al cliente del banco le hacen creer que se trata pues de una página verdadera. Luego de ello, le hacen un desplazamiento patrimonial y finalmente pues se produce un prejuicio, ¿no? Esos son los elementos constitutivos del delito de estafa. Previamente, como les indiqué, primero está el engaño, ¿no? Que tiene que sufrir el agraviado. Ahí estaríamos ante un delito de estafa agravada. Muy bien. Continuando, estimados amigos, luego tenemos algo muy importante que también señala el recurso de nulidad 2501-2015 de Lima, donde indica pues ya que si la estafa es si la víctima podía acceder a la información, no se configura el delito de estafa. Si la persona podía conocer, podía acceder a hacer una búsqueda, por ejemplo, averiguar, indagar sobre si la empresa X, por ejemplo, estaba vendiendo un vehículo y le solicitaron una transferencia de dinero, entonces si prácticamente la persona no toma las precauciones del caso, entonces ya no se configuraría el delito de estafa. Y es bajo este criterio, y también la autotutela, la autopuesta en peligro, más adelante vamos a ver que ya, es decir, no se configura el delito de estafa, ¿no? O prácticamente si bien se configura, pero lamentablemente por el tema de autopuesta en peligro, esto finalmente se archiva. Luego tenemos la casación 421-2015 que indica pues, de Arequipa, que indica que los supuestos de estafa con fines ilícitos no son tutelados por el derecho penal. Es decir, si yo realizo un depósito con una finalidad ilícita, digamos, de cualquier presunto, ¿no? Que pueda ser, que esté al margen de la ley, ya no es una estafa. Es decir, es algo ilícito que perseguía esa transferencia, ese depósito de dinero, y ya ni siquiera hablaríamos después de estafa, ¿no? Porque lamentablemente el derecho indicaba, el derecho protege pues a las personas, a los ciudadanos de bien, o en este caso a las personas que también tienen que tomar sus precauciones, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver las diferencias. En el siguiente recuadro vamos a ver las diferencias entre fraude informática y estafa agravada. Fraude informático y estafa agravada. En conclusión y en resumen de lo que hemos mencionado, hasta las 7:15 estamos acabando, estimados amigos, la parte en este caso nos hemos pasado un minutito, vamos a aprovechar para concluir. Ya las diferencias en conclusión del delito de fraude informático y estafa agravada son las siguientes. En el delito de fraude informático hay una sustracción del dinero mediante la manipulación del sistema informático o de los datos informáticos. Es decir, una sustracción subrepticia sin conocimiento de la parte. En cambio, en el delito de estafa ya existe un engaño previo a la víctima para apoderarse de los datos con los que se apropiarán del patrimonio del agraviado. Es decir, hay un engaño previo y si la persona cae ya no pues estaría ante el delito de fraude informático, sino ante el delito de estafa agravada. Muy bien, estimados amigos, ya yendo a la parte práctica, porque debemos terminar esta exposición hasta las 7:30 para luego dar pase a las preguntas de ley. Vamos a presentar casos prácticos, ¿no? A continuación. Y el caso práctico que se nos presenta es un caso bastante sencillo, estimados amigos, que vamos a donde vamos a pedir la participación también de ustedes a través del audio. Vamos a pedir su participación a través del audio para que puedan participar.
Y en el caso práctico número 1 tenemos, por ejemplo, que Úrsula, el día 2 de septiembre del 2022 en la noche, mayormente los fraudes informáticos se producen en la noche, cuando usted está en casa, le llega un mensaje, ¿no? De pronto le llegan 7 notificaciones de compras virtuales no reconocidas, obviamente las cuales no reconoce haber realizado, con su tarjeta de crédito número tal del banco Tu Plata Segura, a las 21 horas aproximadamente, por la suma de 3.000 soles y 5.582 dólares americanos, siendo estas en una tienda virtual de Madrid, España, y otras tiendas peruanas, las cuales pues obviamente ni siquiera ha viajado. Úrsula manifiesta que nunca viajó a España y mucho menos conoce Madrid, ni tampoco realizó compras en tiendas peruanas. Entonces, es por ello de que realizó pues con el bloqueo respectivo de la tarjeta y la realización de la denuncia policial y también el reclamo administrativo ante el banco, ¿no? Y también la queja ante Indecopi si es que el banco le denegaba o si es que el banco le denegó el reclamo, ¿no? La siguiente vía puede ser, la vía administrativa puede recurrir a Indecopi. Entonces, para ustedes, estimados amigos, ustedes que ven así a breve rasgos, ¿estaríamos ante una estafa agravada o ante un delito de fraude informático? Solamente que me digan al audio, levantan la mano y me indican si esto es estafa agravada o fraude informático, de acuerdo a lo que hemos indicado. Buenas noches con todos. Sí, considero que es una estafa agravada en consideración a lo que usted acaba de indicar hace un momento. Ya, muy bien, doctor Alan. ¿Alguien más? Doctor Luis Ayala, su participación me está indicando, me está levantando la mano. Estafa grabada. Ya, el doctor Mario Villavicencio también indica de una estafa grabada. Hay que leer, leamos bien, ¿ya? Leamos detenidamente, dice, vuelvo a leer. La señora Úrsula manifiesta que el día 2 de septiembre del 2022 a las 23:40 horas le llegaron 7 notificaciones, dice, 7 notificaciones de compras virtuales no reconocidas, ¿ya? Del banco X, en el cual le indicaban pues de una compra de varias compras realizadas por 3.000 soles y 5.582 dólares. En España, en Madrid, en tiendas de España y también en tiendas peruanas. Luis Ayala volvió a levantar la mano. Estimado doctor, buenas noches. O alguien que desea prender su micrófono, por favor. Estimado Víctor, al parecer es un fraude según los términos que nos indicaste, puesto que el sujeto pasivo en este caso no ha interactuado de forma alguna y se aprecia una manipulación en el sistema. Muy bien, gracias, estimado Víctor Díaz. Un saludo para nuestro doctor Víctor Díaz, integrante también del Observatorio de Ciberdelincuencia. A propósito, un saludo para nuestro director, el doctor Ricardo Elías Puelles. Otro punto de vista ya para cerrar y pasar al siguiente caso. Cristian Torres, adelante, doctor. Buenas noches. ¿Cuál para ustedes? Para mí es fraude, doctor. Es fraude. Es de fraude informático. Claramente, ¿verdad? Muy bien, gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, doctor Cristian. Y sí, es un caso bastante sencillo, bastante claro. No hay concurso real, concurso ideal. No hay mucha confusión, es decir, todo está claro, ¿no? No hay un papel activo de la víctima, es decir, la víctima no recibió un mensaje con un enlace donde accedió y brindó su cuenta, no habla. El caso 1 no habla de que la víctima haya brindado su cuenta, simplemente, sus claves, su número de tarjeta, su número de cuenta, simplemente que le llegaron los mensajes, ¿no? Si retrocedemos al caso 1, doctores, para finalizar, entonces, en el caso 1, estamos hablando claramente de un delito de fraude informático porque es la sustracción subrepticia del dinero, de los fondos del dinero del agraviado, en este caso, mediante la manipulación de un sistema informático. A la víctima simplemente le llegaron mensajes, pero nunca brindó su autorización, en todo caso su clave, su usuario, para que realicen compras con su tarjeta. Bien, en el siguiente caso, estimados amigos, para los que quieren seguir participando en los siguientes casos, los invito también a participar. En el siguiente caso tenemos, bueno, tenemos el mismo. Vamos al siguiente caso porque se trata pues de un mismo caso parecido al anterior. Vamos al caso 3. En el caso 3, estimados amigos, a ver qué tenemos en el caso 3. Bueno, también tenemos que la víctima ha recibido el mensaje de decir ya cuando se ha producido el hecho, ¿no?
Bien, vamos a seguir avanzando a ver en los casos prácticos. En el siguiente caso, en el caso 3, es bastante frecuente. Es bastante frecuente porque les indiqué que en los delitos informáticos no se cometen solos. Hay concurso real, concurso ideal, con otros delitos tanto informáticos como también delitos comunes. En el caso 3 vamos a ver un caso ya de fraude con suplantación de identidad. Y nos habla pues de Dayanita, que el 27 de agosto del 2018 fue víctima pues de suplantación de identidad en circunstancias que se hicieron pasar por él en la página web del banco Préstamos por Doquier, es decir, préstamo fácil, por un monto de 20.000 soles, con su información suplantando su identidad. Asimismo, indica la denunciante Dayanita que desconocía el préstamo que se había generado en el banco y que tomó conocimiento cuando ingresó al aplicativo Sentinel, cuando ya estaba en Infocorp. Imagínense, eso es bastante usual. En este caso, estimados amigos, ya les estoy adelantando que hay una suplantación de la persona y hay una suplantación mediante los medios digitales. ¿De qué otro delito estaríamos hablando? A ver, les pongo fácil, porque ya les adelanté que hay un delito de suplantación de identidad, ¿no? Ya de por medio. Pero aparte hay otro delito. Hay otro delito, estimados amigos. ¿Para ustedes se trataría un delito de fraude informático o aparte de un delito de estafa agravada? O de falsedad genérica también, que en este caso sí, pues se habría producido una suplantación de identidad presencial, ¿no? Que en este caso ya sería pues el delito de falsedad genérica. ¿Qué opinan ustedes? Estimado Cristian, ¿está levantando la mano nuevamente? Estefanía Herrera Pacheco, también doctora, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, como usted acaba, buenas noches. ¿Cómo está? Acaba de mencionar, habría un tema de fraude informático, habría también suplantación de identidad y habría falsedad genérica. Claro, muy bien. Gracias, doctora, por su opinión. Y bien, concluyendo ya, cerrando la idea, es cierto, hay un concurso real. Acá Víctor Díaz también tiene su punto de vista, muy importante. Y es cierto, aquí hay primero una suplantación de identidad porque dice que él menciona de que, a ver, bueno, no indica claramente mediante qué se realizó la suplantación, ¿no? Si fue una suplantación de identidad virtual o una suplantación a través o de manera presencial. Si la suplantación se ha realizado de manera virtual, hablaríamos también del delito de suplantación de identidad, pero si lo han suplantado de manera presencial, hablaríamos de falsedad genérica. Además del delito de fraude informático, pues porque han vulnerado el sistema del banco. Ya no han vulnerado la cuenta, las claves, los usuarios del agraviado, sino el sistema bancario. Es decir, han burlado los filtros de seguridad y se han pasado por encima y han cometido el delito también de fraude informático. Muy bien, estimados amigos, me alegra mucho que estén los conceptos bastante claros de cuándo se trata, pues, de los delitos de fraude informático, estafa agravada y también suplantación de identidad. Muy bien, ya vamos a ir concluyendo, estimados amigos. Son las 7:22, hasta las 7:30 vamos a ir, entonces ya creo que vamos a ir combinando. Bien, el caso 7 es bastante interesante, es un caso de SIM swapping, suplantación de identidad para, es decir, pedir posteriormente la reposición del chip de telefonía y con ello cometer el delito de fraude informático. Ahí también hay concurso real, estimados amigos, les voy adelantando en el caso 7, y nos habla pues de que durante los meses de febrero y marzo del 2022 la empresa operadora recibió 3.000, 4.000 reclamos, y este es un caso real, ¿no? Las empresas operadoras acumulan esta cantidad de reclamos de sus usuarios y van donde la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Tu Fiscalía, encárgate, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver, mi sistema fue vulnerado, o mi servicio yo lo tercericé, le brindé pues a otra empresa, yo no tengo nada que ver. Bueno. La empresa operadora X recibió varios reclamos por reposiciones de chip de telefonía no autorizadas por los clientes, dentro de los cuales estaba pues involucrado un trabajador Pedrito. Siempre hay alguien también de dentro de las entidades, el cual trabajaba para la empresa tercera, para una X empresa. Esas reposiciones se habían realizado sin validación biométrica de los titulares de los abonados,
Inclusive muchas de estas operaciones han sido rechazadas por la forma irregular que han sido validadas, ¿no? Sin embargo, finalmente, por la denominada fuerza bruta, es decir, a pesar de que se induce en un primer momento el sistema de la operadora puede rechazarlo, pero tanta insistencia finalmente inducen al error al sistema y lo acepta. Ese también pues falla en el sistema de la operadora de telefonía. De esta manera, la persona que realizó esas reposiciones hizo uso de la aplicación del banco con la intención de manipular los sistemas informáticos y pues finalmente realizó la validación biométrica y posteriormente, bueno, no lo hemos agregado aquí, pero finalmente esto se hace con fines de fraude informático. Y posteriormente pues realizaron retiros de las cuentas de los agraviados a nivel nacional. Y esos son casos reales, son casos de la vida práctica misma que nosotros pues a diario vivimos o que vemos. Aquí, estimados amigos, si hemos dicho que ha habido primero en esta modalidad de signo swapping, primero hay una suplantación de identidad, ya les adelanto, porque primero, ¿cuál es el paso previo que hacen los ciberdelincuentes o los delincuentes informáticos? Es llamar a la empresa de telefonía, haciéndose pasar por X persona para pedir la suspensión o el bloqueo de una línea telefónica. Y aquí hay responsabilidad de las empresas de telefonía. En un caso último que veíamos hace algunas semanas, algunos domingos, en un programa noticioso, veíamos pues de que, es decir, una voz masculina es obviamente clara, bastante notoria, a diferencia de una voz femenina. Pero ¿qué había pasado? Habían llamado a una empresa operadora X, haciéndose pasar un varón, haciéndose pasar por una dama, y claramente se notaba pues la diferencia, ¿no? La diferencia en las voces y todo. Pero como este varón tenía los datos, este delincuente informático tenía los datos personales, que no son muchos, ¿ah? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Dónde vives? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Cuál ha sido la fecha de emisión de tu DNI? Preguntas en realidad que pueden, o datos que pueden los delincuentes informáticos descargar inclusive de la ficha RENIEC. Esas son las preguntas de validación, imagínense la seguridad que nos brinda las entidades de telefonía de que nuestros datos o nuestros chips no pueden ser repuestos de manera irregular, que los delincuentes no pueden acceder no pueden apoderarse de nuestras líneas telefónicas. Entonces, era notoria la voz y se notaba claramente que no se trataba pues de la titular ni de una mujer, de la voz de una dama, que es bastante notoria, ¿no? A diferencia de una voz masculina. Pero, sin embargo, el que atendió la llamada, que era un trabajador de la empresa de telefonía, aún así cortó la línea o bloqueó el número de telefonía. Entonces, luego, el siguiente paso que hizo el delincuente, una vez que ya bloqueó la línea de telefonía del agraviado, que pues, obviamente previamente hay un perfilamiento, un estudio, y los delincuentes tienen los datos, no solamente de los datos personales, sino de los datos de las cuentas bancarias y todo, y hay un perfilamiento previo ya, justamente que es obtenido a través del tráfico ilegal de datos. Luego de esto, el siguiente paso, estimados amigos, ¿cuál es? En el signo swapping, que es la suplantación para la reposición indebida de chips y posteriormente cometer el delito de fraude informático. Luego de ello, el delincuente informático, con complicidad de malos trabajadores de esas empresas de telefonía, reponen los chips de manera no autorizada, reponen los chips de telefonía, y una vez que ya tienen el chip, el delincuente informático pues empieza a enviar mensajes de recuperación de contraseña, instala los aplicativos de los bancos, hace como si le hubieran robado la tarjeta o le hubieran robado la línea de telefonía y olvidó su clave, su contraseña. Janita. Y como no hay un adecuado sistema de protección contra este tipo de hechos, las empresas de los bancos simplemente empiezan a enviar las claves, las contraseñas, los datos a estas personas, a los delincuentes informáticos. Es tan fácil, estimados amigos, que los delincuentes se apoderen de nuestros datos que nadie está seguro. En este caso que le hemos narrado, después que se ha realizado un desplazamiento patrimonial producto de la reposición indebida de chips, estaríamos hablando de, primero, el delito de suplantación de identidad, de fraude informático, también de acceso ilícito, porque accedieron de manera irregular o más allá de lo autorizado a la empresa, a la página web o al sistema de la empresa de telefonía. Y también estaríamos, pues, si hay un desplazamiento patrimonial, un daño, un agravio
un monto que se ha desplazado de manera no autorizada, sin conocimiento del agraviado, también habría el delito de fraude informático. Entonces, como les indiqué, en la práctica van a ver así una gran cantidad de hechos que configuran pues como una gran cantidad de delitos informáticos y delitos comunes también. Muy bien. En resumen, estimados amigos, concluyendo, las diferencias entre fraude informático y estafa agravada son notorias, ya que en el delito de fraude informático, para cerrar ya la sesión del día de hoy, hay una sustracción de dinero mediante la manipulación del sistema informático o de los datos informáticos. Dentro de datos informáticos puede estar los datos de las cuentas bancarias, las claves y los números de las tarjetas bancarias. Mientras que en el delito de estafa existe un engaño previo para apoderarse de los datos de las cuentas bancarias, por ejemplo, o de las claves, de los tokens de seguridad con los que se apropiarán finalmente el delincuente informático, se apropiará del patrimonio del agraviado. Espero que haya quedado claro ello. Y sin más preámbulos, pues damos paso a las preguntas tanto en el chat. Bueno, vamos a dejar con nuestros amigos de la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales para que nos apoyen con la participación de cada uno de ustedes, sus aportes, como también algunas preguntas, algunos interrogantes, algunas experiencias que quieran contarnos, o también dar lectura a las preguntas o a las participaciones que han hecho en el chat. Así que, por mi parte, muchas gracias, estimados amigos, y damos pase a nuestros amigos de la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, para que nos apoyen con la participación, las preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias a usted. Sí, invitamos a los asistentes a escribir sus preguntas en el chat ya está activado para que puedan escribir las preguntas. Doctor Espinosa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado doctor Villavicencio. Qué gusto. Una pregunta sencilla. Es un poquito complicado el tema para los usuarios, nosotros. No un poquito, bien complicado. El problema es cuando uno presenta la denuncia. El sujeto pasivo somos los agraviados, pero cuando uno va a delitos informáticos de la Avenida España, que tienen toda una maquinaria impresionante, pero al final resulta la denuncia, si la interponemos ahí, pasa después a la Fiscalía de Delitos Informáticos, es procedente esa denuncia, no cómo se sigue, porque no tenemos al sujeto activo. ¿Quién es el delincuente? El ciberdelincuente. Puede ser 1, 2, 10, toda una organización criminal. ¿Qué posibilidades hay de que el sujeto pasivo, el agraviado, cuando vea afectado su patrimonio, sea satisfactorio esa denuncia para él o no? Claro, es que aquí, estimado Mario, muchas gracias por su interrogante o por su pregunta. ¿Qué posibilidades hay de éxito? Nos indica de una denuncia por delitos informáticos. Lamentablemente hay muchas dificultades para lograr un buen resultado, porque hay dificultades pues también, y esto no está muy claro, ¿no? El tema de la sanción a los bancos, por ejemplo, para que nos brinden la información rápidamente. Los bancos se demoran hasta 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses, y algunos bancos no remiten la información, eso es lo peor. Pero se puede remitir pues copias para garantizar, para fines de la investigación y para garantizar y que las entidades cumplan, aplicar el apercibimiento. Los operadores de justicia saben, y los fiscales más que todos sabemos, de que existe el apercibimiento pues que se debe colocar en cada disposición, de que si el banco incumple, las empresas incumplen, se tiene que remitir copias a las fiscalías comunes para que se le investigue a las entidades por desobediencia o desacato a la autoridad, ¿no? Desobediencia a la autoridad más que todo. Entonces, una buena investigación o un delito, digamos una denuncia por delito informático, requiere bastante dedicación de los actores y también interés de las partes. O sea, no solamente es cuestión del operador de justicia, sino también de la parte misma involucrada, porque lo que pasa es de que, por ejemplo, la mayoría solo denuncia para que el banco le devuelva la plata, el dinero, en la vía administrativa.
pero como el banco requiere la denuncia policial, entonces realizan la denuncia policial y esta corre automáticamente, pasa a la Fiscalía de Ciberdelincuencia o las Fiscalías Comunes a nivel nacional, pero finalmente la víctima nunca se acerca a declarar, nunca, no le presta interés, no brinda, por ejemplo, su número de cuenta, ni mucho menos su autorización para el levantamiento del secreto bancario, que sin autorización del titular, pues no se puede acceder lamentablemente. Entonces, depende también del interés que le brinde la parte. Ahora, en cuanto, estimados amigos, en cuanto al criterio que tenga la Fiscalía, la eficiencia del operador de justicia, en este caso de la Fiscalía que recibe el caso, hay criterios diversos, ¿no? Muchos de ellos, y también en las mismas Fiscalías de Ciberdelincuencia, hay muchos despachos que inician investigación directamente, le atribuyen el hecho ya doloso al beneficiario, al que le realizaron la transferencia bancaria. Y mucho de ellos ha traído éxito, porque una vez que al beneficiario le dicen, ¿sabes qué? Estás investigado por el delito de fraude informático, automáticamente empieza a hacer su descargo y dice, yo no soy, es fulano o es mengano. Entonces ya esta persona ya nos dio información. Pero si nosotros simplemente al titular de la cuenta beneficiaria, es decir, a quien se le ha hecho la transferencia, lo llamamos como testigo, lamentablemente no nos va a brindar información, pues va a decir yo no he sido, yo desconozco, por lo tanto no sé quién ha hecho esta transferencia. Es decir, hay ventajas y desventajas de iniciar una investigación contra los que resultan responsables por delitos de fraude informático o directamente atribuirle pues el hecho ya inicialmente contra la persona que ha sido el beneficiario. Ahora, lo otro también traería como, digamos, contraparte o como desventaja de que también cualquiera de nosotros podría, por ejemplo, en cualquier momento realizársenos una transferencia bancaria y podríamos estar siendo investigados también, a pesar de que se nos ha suplantado la identidad previamente, podemos ser investigados como posibles autores del delito de fraude informático. Entonces son criterios, estimados amigos, y es como les indiqué, el éxito de una buena investigación en delito informático requiere el interés, primero el interés de la parte, dos, el rol activo del Ministerio Público y en este caso de la Policía Nacional para investigar el delito informático, y tres, también de la colaboración de las empresas y de las entidades a las cuales nosotros les pedimos la información. Siendo ello y obteniéndose estos tres factores, la participación de estos tres importantes actores, tendremos éxito asegurado en nuestra investigación, más que todo por el delito de fraude informático, que es bastante frecuente. Muchas gracias, estimado doctor Mario. Muy bien. ¿Alguna otra participación, estimados doctores? Doctor. Doctora Dorliska, muy buenas tardes. Qué gusto. Bienvenida. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. Digamos que me sustraen mi celular y obviamente pues que tienen acceso, ¿no? Libre a la banca móvil, el cual está descargado en mi celular. Los delincuentes realizan transferencia de dinero, compras, pagos de servicio, entre otros. En este ejemplo, ¿qué delitos se realizarían? ¿Qué delitos estarían inmersos los delincuentes, doctor? Gracias. Ya, claro. Claro, ahí habría concurso de delitos, ¿no? Si se ha realizado con violencia, pues ya encuadra dentro del delito de robo, y si no ha habido violencia o hurto, además del delito de fraude informático, o sea, las compras no autorizadas, como también la sustracción de dinero de las cuentas de ahorro, ambos califican como fraude informático. Hablaríamos entonces de concurso real, de robo agravado, de hurto agravado con fraude informático. Esos serían los dos tipos que, según los hechos, que se pueden calificar, estimada doctora. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se hace cuando las transacciones, por ejemplo, son transacciones internacionales? Por ejemplo, se ingresa de una IP de Perú, o se hackea una cuenta de otro país, se hace el cobro en Perú, en España, en otros países. ¿Cómo es la investigación? ¿Cómo es la colaboración entre fiscalías de diversas ciudades, diversos países? Sí, claro, doctora. Estimada doctora Joanny Karim Reati, ahí entra ya el tema de cooperación técnica judicial internacional, ¿no? En ese caso, si requerimos información, por ejemplo, de una entidad bancaria, por ejemplo, la transferencia se ha realizado a un banco en Canadá, en otro país,
se realiza la solicitud a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, donde nuestra Fiscalía o la Fiscalía de Ciberdelincuencia solicita, pues, que en este caso allá a la par, en este caso la Fiscalía de ese lugar de destino, realice el levantamiento del secreto bancario y solicite la información, realice la tramitación de esa cuenta, ¿no? Del titular, de las transferencias y todo ello. Pero ello se hace previamente una solicitud a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, con la cual se trabaja bastante este tipo de diligencia, estimada doctora. Sí es posible a través de dicha oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, ¿algún doctor más o pasamos a dar lectura al chat? Sí, doctora Kenia. Sí, en el chat están las preguntas también para responder. Muy bien, muchas gracias. Ajá. Muy bien. Miguel Osco nos indica si hay un concurso real entre acceso ilícito y fraude informático o si existe relación entre fraude informático y acceso ilícito. Lo que pasa, estimados doctores, ahí había un debate justamente porque ya el verbo rector de acceder ya está dentro del delito de fraude informático. Entonces, prácticamente cuando se accede de manera no autorizada a una cuenta, hablamos ya no de dos delitos, ya no hablamos de acceso y fraude, sino hablamos propiamente de fraude informático, porque ya esa conducta subsume en todo caso también el acceso. Hablaríamos solamente de fraude informático. Guardan relación, sí, pero nos vamos solamente por el delito de fraude informático porque subsume también la conducta del acceso sin autorización a la cuenta bancaria. Muy bien, Raúl Israel Mesías Rojas, estimado doctor, dice, el delito de fraude informático, si existe el delito de fraude informático agravado, puesto que en la ley habla solo del delito de fraude informático, no existiendo como en el Código Penal estafa, estafa o estafa agravada. Tiene razón, estimado doctor Raúl Mesías. No hablamos en todo caso propiamente de un delito de fraude informático agravado, sino de un fraude informático con agravante, en este caso, por ejemplo, de lo que señala el artículo 11, de que si es cometido en organización criminal o usando información privilegiada, ¿no? La cual ha tenido acceso por razón de su cargo. Entonces ahí estaríamos hablando pues de un agravante, ¿no? Pero propiamente, o sea, así tal cual como fraude informático agravado no se va a encontrar en la ley, tal cual como sí existe pues la estafa agravada, que sí está tal cual colocada como un tipo penal, ¿no? Muy bien, el doctor Rodolfo Fernández indica en el chat, me sustraen las tarjetas de crédito y débito. Los delincuentes ingresaron los datos informáticos de las tarjetas para realizar compras, entre otros. En este caso nos indica si existe concurso de delitos contra el patrimonio y fraude informático. Claro, si le sustraen las tarjetas, obviamente ya hablamos de un delito contra el patrimonio, un delito común contra el patrimonio, sería robo, robo o hurto, dependiendo si se ha empleado violencia o simplemente se ha producido la sustracción, y también del delito de fraude informático. Así es, estimado doctor. Luego tenemos Micaela Bellido. En el caso de las empresas de viajes con los alumnos de quinto secundaria, no entendí muy bien. A ver, en el delito de las empresas de viajes con los alumnos de quinto secundaria, ¿qué delito sería? A ver, puedo en todo caso derivar o deducir de que se trata pues de agencias de viaje que han estafado o en todo caso alguien que se hizo pasar por agencias de viaje y que simplemente finalmente estafó a una promoción. Tengo entendido eso. En este caso, pues si se trata pues de que se ha empleado los logos, el nombre de una empresa de viajes conocida, se hablaría de suplantación de identidad en primer término de la empresa de viaje y también del delito de estafa agravada, más no del delito de fraude informático. En el caso, de igual manera, en el caso de los QR de la estafa, del yape falso, de cuántas modalidades, estimados amigos, nuevas que día a día vienen surgiendo, no se hablaría mientras no haya una vulneración del sistema informático del banco o de los datos y claves bancarias, se hablaría simplemente de un delito de estafa con alguna agravante, ¿no? Si es mediante la tecnología de la información o de la comunicación u otro tipo de agravantes. Muy bien, María Elizabeth Díaz Espinosa nos indica
existen hoy día tantas modalidades de fraudes y delitos informáticos desde los préstamos de los bancos, YAP, Splin, y ojo, también los aplicativos gota a gota, ¿no? Que últimamente, justo en una nueva publicación que se está trabajando con los doctores que colaboran en las publicaciones colectivas, para quienes también va nuestro cordial saludo, hay un artículo interesante que están escribiendo sobre los aplicativos del gota a gota, ¿no? Los préstamos virtuales, si encuadran o no encuadran como fraude informático o como estafa agravada. Hay que tener mucho cuidado con estos aplicativos del gota a gota, y también los préstamos de los bancos, ya Peplin, etcétera, dice, ya que se debería legislar para frenar un poco, porque hay bastantes vacíos. En realidad hay bastantes vacíos legales, estimados amigos. Hay conductas que nosotros como fiscalía, como fiscales especializados o como fiscales comunes, estamos luchando por encuadrar, y muchas veces las acusaciones se nos caen, porque hay jueces bastante garantistas también, y con mayor razón, pues se trata de derechos de los investigados también, y ojo que también cualquier persona, cualquiera de nosotros puede ser un investigado en un delito informático, porque puede también cometerse suplantando nuestra identidad, y podemos terminar acusados, ¿no? En este caso, estimados amigos, hay bastante incertidumbre, hay bastantes vacíos, y finalmente tenemos que forzar las figuras y irnos por aplicando principios del derecho penal general, de la autoría y participación, de la complicidad primaria, complicidad secundaria, para poder encuadrar muchas de las conductas. Por ello, es necesario que se legisle tanto en el tema de los tipos penales que contempla la ley 30.096. Muchos también son partidarios de que se incluyan más tipos penales a la ley 30.096, los cuales sí encuadran completamente como delitos informáticos, pero que lamentablemente aún continúan en el Código Penal. Otros también en el ámbito procesal, legislar más mecanismos que faciliten pues la lucha contra la criminalidad organizada, en este caso contra la ciberdelincuencia, cibercriminalidad, que son cometidas por bandas criminales, por organizaciones criminales, las cuales se dedican ya y han hecho de ellas su modus operandi, su modo de vida. Entonces, es necesario establecer una serie de mecanismos también de cooperación entre instituciones, protocolos, de igual manera tecnología. Nuestro Ministerio Público, si bien es cierto, en la actualidad tiene una unidad especializada, un laboratorio especializado de ciberdelincuencia, pero faltan muchos mecanismos todavía por establecer, y tanto procesales como también de logística, y también de la misma calificación de los tipos penales. Así que esperamos de que esta exposición haya sido muy fructífera y se multiplique, pues haga efecto multiplicador, porque el objetivo de esta exposición es mostrarle cuán común es un delito informático en la actualidad, que todos podemos ser víctimas, todos podemos ser desde agraviados hasta imputados inclusive, porque pueden utilizar nuestra identidad para cometer delitos informáticos, y que todos los sistemas son vulnerables, que en realidad en el Perú no hay un buen sistema de ciberseguridad, y mucho menos una norma que regule y que obligue a los bancos y a las entidades públicas y privadas de que su sistema informático debe ser reforzado, de que se debe emplear la doble verificación, de que ya en la huellita digital, el sistema de verificación biométrica de huella digital quedó desfasado, porque ahora los delincuentes, estimados amigos, descargan de los aplicativos de Telegram, descargan las huellas digitales, las cuales son comercializadas, y las imprimen los delincuentes, los ciberdelincuentes imprimen las huellas digitales, y con esas pues nos suplantan fácilmente. Es decir, ya la huella no garantiza nada, estimados amigos. Por lo tanto, se deben establecer mayores mecanismos de verificación biométrica, por ejemplo, como el iris del ojo, los pabellones auriculares, la nariz inclusive, para quienes somos narigones, y otro tipo de mecanismo, la frente, inclusive el reconocimiento facial. ¿Cuántos otros mecanismos que tenemos, que ya debemos ponernos al día, debemos actualizarnos? Porque como les indiqué, ya dentro de poco los delincuentes van a seguir cometiendo delitos informáticos con nuestras huellas digitales. Ya no sirve de nada seguir identificando biométricamente con la huella digital, porque los delincuentes, como les indiqué, imprimen nuestras huellas en silicona, una forma de sello que están utilizando, y con eso prácticamente lo ponen encima del dedito,
y reponen chips, pues, o pueden sacar inclusive créditos y simplemente sin nosotros enterarnos. Entonces todos podemos ser víctimas, desde la presidenta de la República hasta el primer ministro, los congresistas, todos, jueces, fiscales, en mayores mecanismos de protección. Finalmente, no estamos protegidos con la legislación actual. No hay una ley de ciberseguridad, de mucho menos comercio electrónico, por ejemplo. No existe en nuestro país. En otros países existe. ¿Quién nos garantiza de que, es decir, nosotros podamos hacer una compra segura por Internet? Nadie. Lamentablemente nadie. Para finalizar, estimados amigos, como les indiqué, esa es la idea principal de este conversatorio, de esta exposición del día de hoy. En ocasiones anteriores hemos intentado tocar las puertas de algunas instituciones cuando recién esto de los delitos informáticos todavía no estaba en el boom de editoriales, inclusive de entidades de capacitación como LP Derecho, tocando puertas para tratar de dictar alguna capacitación sobre este tipo de delitos. Finalmente, si es que a esta plataforma digital no le pasó un tema de ataque, de hackeo, de acceso ilícito, de otro tipo de delitos informáticos, si no somos víctimas, no le brindan importancia, lamentablemente, a esos temas. Es momento ya de que despertemos y veamos los cometidos a través de las plataformas en la nueva fenomenología criminal y que delincuentes formas. Muy bien, ese es simplemente como resumen general, estimado Cristian, para, si apaga su audio, por favor, ya para poder concluir. Y dejamos en el uso de la palabra a nuestra estimada Kenia en el uso de la palabra por la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias por mi parte, encantado, y en cualquier momento para poder compartir ideas, hacer algunos comentarios un poco ácidos quizá, pero es necesario, estimados amigos, de que ya dejemos de mirar los delitos informáticos como que a mí no me va a pasar. No uso mucho la tecnología, no uso aplicativos, a mí no me va a pasar. Lamentablemente, si no usas el YAPE, no usas Link, no te suplantan por ahí, de la noche a la mañana te van a notificar que debes un montón de dinero al banco, te suplantaron la identidad y tú lamentablemente nunca te enteras. Y a hacer efectos multiplicadores, estimados amigos, de que es momento ya de concientizar y crear mecanismos para la lucha contra la ciberdelincuencia. Muchas gracias, doctores, a la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales de la Corte Superior de Lima. Vuelvo a reiterar mi cordial saludo a la doctora Kenia en la coordinación, a nuestro amigo Alan Joel, a todos ustedes también por su participación, y al doctor José Antonio Neira Flores, quien también nos da siempre la oportunidad, y ese micrófono nos abre siempre las puertas para poder transmitir a ustedes estos pocos conocimientos quizá que hayamos podido compartir en esta tarde. Por mi parte, muy agradecido, muchas gracias, y espero verlos pronto en una nueva oportunidad. Muy buenas noches.